Hazme, Señor, pequeño y hermano, de todos el último, ante tu grandeza he de ser pequeño. Pater fiat voluntas tua. Hola queridos hermanos, hoy en el día 27 de nuestra preparación para la consagración damos inicio a la cuarta etapa de este caminar que tiene como nombre Conocimiento de María. Durante este periodo hemos de dedicarnos al conocimiento de aquella que Dios, en su infinita sabiduría, escogió como el medio por excelencia para enviarnos al Salvador, es decir, a María. Ella, que es carne de nuestra carne, fue escogida por Jesús en la cruz para una gran misión, ser la madre de los redimidos. El padre de Montfort nos invita a contemplar la conducta de Dios que ha dado un puesto importantísimo a María en su misterio de salvación y a imitar a las personas de la Santísima Trinidad. En efecto, Dios Padre entregó a su unigénito al mundo solamente por medio de María. Dios Hijo se hizo hombre para nuestra salvación, pero en María y por María, Dios Espíritu Santo formó a Jesucristo en María, pero después de pedir su consentimiento. Si en su sabiduría Dios no halló otro medio mejor para venir a nosotros que María, ella debe ser el camino más fácil, corto, perfecto y seguro para llegar a Él y, por ende, para procurar la mayor gloria de Dios. El conocimiento amoroso de María nos conduce a practicar la verdadera devoción a ella, que consiste sobre todo en imitar sus virtudes características y a no caer en las insidias de las falsas devociones. Así, podremos establecer una relación íntima y fecunda con ella en orden a nuestra transformación en Cristo como discípulos suyos. Aún más, el itinerario montfortiano conduce a conocer y practicar la perfecta devoción a María, a establecer la perfecta relación con ella, que no es otra que la consagración total a ella, para consagrarnos totalmente y mejor a su Hijo y a su obra salvadora. En este día 27 de nuestra preparación para la consagración, que a su vez es el primer día de la cuarta etapa que tiene como nombre el conocimiento de María, iniciamos con el tema a meditar: María de Nazaret, la nueva Eva. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Seguramente es común que desde pequeño, en casa y en la escuela, se haya invocado a la Virgen y se le haya querido como madre. Seguramente hemos practicado alguna devoción a ella y hemos cultivado así una relación cercana con ella.
Pero es posible que no conozca suficientemente el lugar de María en la historia de salvación por voluntad de Dios y tantas enseñanzas que la Iglesia nos ha comunicado en torno a la Madre de Dios y Madre nuestra, reconocida como modelo de vida cristiana en sus relaciones con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo y con la Iglesia. En el pueblo de la antigua alianza, la primera mujer y el primer hombre ocupan un lugar privilegiado en el proyecto creador de Dios. El universo, con todas las maravillas y misterios que encierra, ha sido creado por el único Dios y es la manifestación de su sabiduría, de su amor y su poder. Por eso, cada una de las cosas creadas es buena y el conjunto de ellas es muy bueno. En ese universo, al hombre y a la mujer les corresponde un lugar de privilegio, ya que Dios los creó a su imagen y los llamó a administrar y completar la obra de la creación. Pero ese prólogo tan bello de la creación se va oscureciendo con los personajes que se van sucediendo, comenzando por Adán y Eva, Caín y sus descendientes, y continuando con los pueblos que intentan edificar la Torre de Babel y que representan simbólicamente el pecado constante de la humanidad entera que pretende ocupar el puesto de Dios, constituyéndose así en norma última de su propia conducta. Esta pretensión, en lugar de convertir al hombre en dueño de su destino, hizo entrar en el mundo el sufrimiento y la muerte, rompió los lazos fraternales entre los seres humanos y provocó la dispersión de los pueblos. En el marco de esta historia, Dios va a realizar su designio de salvación, que tiene su momento culminante con la nueva Eva, María, y con el nuevo Adán, Jesucristo, con quienes inicia una nueva creación. Escuchemos y meditemos lo que nos dice el libro del Génesis, capítulo 1, versículos del 26 al 31. Entonces dijo: ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre lo que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó, y les dio su bendición. Tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiérnenlo, dominen a los peces y a las aves, y a todos los animales que se arrastran. Después les dijo: miren, a ustedes les doy todas las plantas de la tierra que producen semilla, y todos los árboles que dan fruto. Todo eso les servirá de alimento. Pero a los animales salvajes, a los que se arrastran por el suelo y a las aves, les doy la hierba como alimento. Así fue, y Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien. De este modo se completó el sexto día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el pueblo de la Nueva Alianza nos hallamos ante la figura de una joven, mujer sencilla, humilde. Su nombre es María, ama de casa. Está desposada con un hombre justo, trabajador de profesión. Ella es madre de Jesús, el Mesías, el nuevo Adán. No por querer humano, sino por intervención divina. Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado el Mesías. María, su madre, estaba prometida a José, y antes de vivir juntos, resultó que esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. El evangelista Mateo añade que esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por el profeta: miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros.
Es significativo que el Dios Padre Creador, cuando decide hacer una nueva creación, envía a su Hijo nacido ya no de tierra virgen, sino de una sencilla mujer virgen que está desposada con un trabajador y concibe por obra del Espíritu Santo. Escuchemos y meditemos lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 12 al 21, sobre nuestro seguimiento a Cristo, que implica un rechazo al pecado y por lo tanto una libertad en Dios por la gracia que nos ha dado. Escuchemos y meditemos. Por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que los siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir, y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. Así, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sujetos a la ley sino a la bondad de Dios? Claro que no. Ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. Y esto es así, tanto si obedecen al pecado, lo cual lleva a la muerte, como si obedecen a Dios para vivir en justicia. Pero gracias a Dios que ustedes, que antes eran esclavos del pecado, ya han obedecido de corazón a la forma de enseñanza que han recibido. Una vez libres de la esclavitud del pecado, ustedes han entrado al servicio de la justicia. Hablo en términos humanos, porque ustedes por su debilidad no pueden entender bien estas cosas. De modo que así, como antes entregaron su cuerpo al servicio de la impureza y la maldad para hacer lo malo, entreguen también ahora su cuerpo al servicio de la justicia, con el fin de llevar una vida santa. Cuando ustedes todavía eran esclavos del pecado, no estaban al servicio de la justicia. Pero, ¿qué provecho sacaron entonces? Ahora ustedes se avergüenzan de esas cosas, pues solo llevan a la muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la voz de la Iglesia nos dice el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium numeral 56, abro comillas: los santos padres estiman a María no como un mero instrumento pasivo, sino como una cooperadora a la salvación humana por la libre fe y obediencia. Porque ella, como dice San Ireneo, obedeciendo fue causa de la salvación propia y de la del género humano entero. Por eso, no pocos padres antiguos en su predicación gustosamente afirman: el nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por la incredulidad, la Virgen María lo desató por la fe. Y comparándola con Eva, llaman a María Madre de los vivientes y afirman con mayor frecuencia: la muerte vino por Eva, por María la vida. Lumen Gentium numeral 56. La Virgen María colabora con Dios en la historia de salvación, respondiendo con fe libre y con total obediencia a su vocación de ser Madre del Redentor y por Él y en Él, Madre de los redimidos. Así queda constituida como nueva Eva, Madre del hombre nuevo y de la nueva humanidad. De esta manera, María es también modelo de la Iglesia, como lo atestigua el mismo documento citado en el numeral 63. Abro comillas:
porque en el misterio de la Iglesia, que con razón también es llamada Madre y Virgen, la bienaventurada Virgen María la precedió, mostrando en forma eminente y singular el modelo de la Virgen y de la Madre, pues creyendo y obedeciendo, engendró en la tierra al Hijo del Padre, y esto sin conocer varón, cubierta con la sombra del Espíritu Santo, como una nueva Eva, practicando una fe no adulterada por duda alguna, no a la antigua serpiente, sino al mensaje de Dios. Dio a luz al Hijo, a quien Dios constituyó como primogénito entre muchos hermanos, a saber, los fieles a cuya generación y educación coopera con materno amor. Lumen Gentium numeral 63. María es, pues, madre, no solamente porque engendra, sino porque educa y acompaña. San Luis María Griñón de Montfort, en el Tratado de la Verdadera Devoción, en el numeral 175, nos dice: María es la Virgen fiel, que por su fidelidad a Dios repara las pérdidas que la Eva infiel causó por su infidelidad y alcanza a quienes confían en ella la fidelidad para con Dios y la perseverancia. Por esto, un santo la compara a un ancla firme que los sostiene e impide que naufraguen en el mar tempestuoso de este mundo, en donde tantos perecen por no aferrarse a ella. Atamos, dice, las almas a tu esperanza como a un ancla firme. Los santos que se han salvado estuvieron firmemente adheridos a ella, y a ella ataron a otros para que perseveraran en la virtud. Dichosos, pues, una y mil veces los cristianos que ahora se aferran fiel y enteramente a María como a un ancla firme. Los embates tempestuosos de este mundo no los podrán sumergir ni les harán perder sus tesoros celestiales. Dichosos quienes entran en María como en el arca de Noé. Las aguas del diluvio de los pecados que anegan a tantas personas no les harán daño, porque los que obran por mí no pecarán. Dice la divina sabiduría, es decir, los que están en mí para trabajar en su salvación no pecarán. Dichosos los hijos infieles de la infiel Eva, que se aferran a la Madre y Virgen fiel, la cual permanece siempre fiel y no puede negarse a sí misma. Si somos infieles, ella permanece fiel, porque no puede negarse a sí misma, 2 de Timoteo 2:13, y responde siempre con amor a quienes la aman. Yo amo a los que me aman. Y los ama no solo con amor afectivo, sino también con amor efectivo y eficaz, impidiendo mediante gracias abundantes que retrocedan en la virtud o caigan en el camino y pierdan así la gracia de su Hijo. Tratado de la Verdadera Devoción, numeral 175. Recordemos lo que San Justino decía, porque Eva, siendo virgen e incorrupta, habiendo concebido por la palabra salida de la serpiente, dio a luz desobediencia y muerte. Y María, la Virgen, habiendo concebido fe y alegría, al darle el ángel Gabriel la buena nueva de que el Espíritu del Señor vendría sobre ella, y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra, por lo que también lo engendrado en ella, santo, sería Hijo de Dios. Y ella respondió: hágase para mí según tu palabra. Y de ella nació aquel de quien hemos demostrado que hablaron tantas escrituras, porque Dios destruye la serpiente con los ángeles y hombres que se le asemejan, mientras que libra de la muerte a quienes se arrepienten de sus malas acciones y creen en Él. También Tertuliano afirma:
En Eva, todavía virgen, se había deslizado la palabra constructora de muerte. Igualmente había de introducirse en la Virgen la palabra, el Verbo de Dios, constructora de vida, para que lo que por este sexo femenino se había separado para la perdición, por el mismo sexo fuera traído a la salvación. Eva había creído a la serpiente, María creyó a Gabriel. Lo que pecó aquella creyendo, lo borró esta creyendo. Qué gran alegría para nosotros cristianos el tener como madre a la Santísima Virgen María, la nueva Eva. Eva fue creada, igual que la Virgen María, sin pecado original, pura, inmaculada. Dios la creó igual que a Adán, pero fue el pecado que abrió las puertas a que se corrompiera esa gracia, a que ella perdiera ese inmaculado regalo que Dios mismo le regaló, porque recuerde que Dios todo lo crea bueno, perfecto, hermoso, y es el pecado el que viene a corromperlo. Por eso nacemos con ese pecado original, por ese pecado de nuestros primeros padres, pero gracias a la Santísima Virgen María, por su sí, por su disposición, por sus virtudes, por esa nueva Eva que Dios también nos regala, entonces entra el Salvador, el que viene abriendo las puertas del cielo, el que viene a limpiarnos de ese pecado, a apartar y a destruir de nosotros la muerte que nos persigue a causa del pecado que nos destruye. Nos dice el Tratado de la Verdadera Devoción, el numeral 53, lo que Lucifer ha perdido por orgullo, María lo ganó por su humildad. Lo que Eva condenó y perdió por su desobediencia, lo ha salvado María por su obediencia. Eva, obedeciendo a la serpiente, perdió a todos sus hijos con ella, entregándoselos a este infernal dragón. María, habiéndose conservado perfectamente fiel a Dios, con ella ha salvado a todos sus hijos y servidores y los ha consagrado a su majestad. Luego, el numeral 54 nos dice: Dios ha creado no solamente una enemistad, sino enemistades, y no solo entre María y el demonio, sino también entre la descendencia de la Santísima Virgen y la del diablo. Es decir, Dios ha puesto enemistades, antipatías y odios secretos entre los verdaderos hijos y servidores de la Santísima Virgen y los hijos y esclavos del demonio. Por esa razón, ellos no se aman mutuamente, ni tienen correspondencia interior unos con otros. Qué interesante, hermanos, es esto que nos dice el Tratado de la Verdadera Devoción. No sé si a ti te ha ocurrido, te ha pasado que te has encontrado con personas que de repente como que no pegas con ellas, como que no te la llevas bien, como que la persona contigo como que no compagina, hay algo que no funciona, algo no permite que la amistad se dé. Y a veces precisamente es eso, es lo que tú llevas, quizás el amor a Dios, tu fe, tu devoción, tu entrega, y quizás el espíritu malo, quizás lo que el otro lleva, quizás no es compatible de alguna manera con lo que tu corazón tiene, quizás con lo que tú irradias. Cuando estamos en gracia, cuando caminamos en el Señor, somos luz. Igual los que caminan en el mal, la oscuridad, son también testigos de las tinieblas o amigos de las tinieblas. Por eso nos recuerda la palabra de Dios que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y por eso tenemos que orar por esas personas. Cuando algo sientes que no está bien, es porque algo está sucediendo. No solamente en el plano corporal, porque puede ser simplemente cuestiones de gusto, pero también sucede en el plano espiritual, que algo puede estar sucediendo. Algo tu alma te dice, algo tu ángel de la guarda, algo te está diciendo que te tienes que apartar de esa situación, de ese trabajo, de cierta persona. Por eso tenemos que pedirle al Señor mucho discernimiento para que nos mantengan fieles y firmes en Él, con Él y en su palabra. El Señor ha creado esa enemistad
precisamente para que no nos contaminemos, para que no terminemos siendo esclavos del demonio, sino que podamos rechazar todo lo que es malo, todo lo que es oscuro, y orar por aquellos que veamos que caminan también en la oscuridad, para que se hagan verdaderamente hijos de Dios, para que acojan también a la Santísima Virgen María como su madre. Pidámosle pues a ella que nos mantenga fieles al Señor así como ella lo fue, para que ella, siendo la nueva Eva, esa escogida de Dios, también nos enseña a nosotros a vivir de esa manera, a ser esos hijos del Señor, a ser esos hijos únicos de la Santísima Virgen María, para así con ella ganar el paraíso que aquella por el pecado en un momento perdió. Y todos los que se mantengan en la desobediencia y enemigos de Dios nunca lo podrán ver ni nunca participarán de ese paraíso. Agarrémonos de María, el camino que nos lleva a Jesús, y Jesús el camino al Padre, el camino al verdadero paraíso, al verdadero cielo prometido. Reflexionemos, oremos y comprometámonos. María es la nueva Eva. Su fidelidad, su obediencia y su humildad son para nosotros oasis que nos muestran el camino de las virtudes que, como ella, debemos seguir y practicar y luchar para encarnar en nosotros estas virtudes y así caminar en pos de la única modelo que el cielo ha puesto para que nosotros lleguemos a la salvación. María, la Virgen, la nueva Eva, puerta del cielo. Así, hermanos, hoy nos debemos preguntar: ¿cuánto amor profeso a la Madre de Dios y Madre nuestra, y en qué estoy yo siguiendo e imitando sus pasos? He sido negligente en la búsqueda de mayor conocimiento de nuestra Madre para mayor amarla y en ese amor dar mayor gloria a Dios. Oremos. Oh María, enséñame a escuchar y poner en práctica la palabra del Señor, así como tú lo hiciste. Oh Madre Santa, Madre mía, condúceme por el camino que tú transitaste, el camino de la humildad, el camino de la docilidad a Dios, el camino de la sumisión total y absoluta a la divina voluntad, para que con mi vida pueda agradar a Dios y ser yo un aroma suave que llegue hasta el corazón de Dios y pueda así robar, como tú, mamá, una sonrisa del Padre Dios, de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo y de tu esposo, el Espíritu Santo. Guíanos, mamá, guíanos por el sendero justo, es decir, guíanos por el camino que es tu Hijo mismo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Les daré mi bendición sacerdotal. Que el Dios uno y trino, Dios todopoderoso, les bendiga, junto con la bendición de María de Nazaret, la nueva Eva, junto también la bendición protectora de San Miguel. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Amén. Pater fiat voluntas tua. Hazme, Señor, pequeño